Las últimas 2 semanas hemos estado hablando sobre tomando las riendas, ¿os acordáis? Hemos estado hablando sobre principalmente dos personajes. Teníamos a Bartimeo, el ciego, que estaba junto al camino y que escuchó que pasaba Jesús y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dijo: no deseo que tú pases de largo, necesito un milagro, necesito que tú te encuentres conmigo, necesito poderme ver cara a cara contigo. Y estuvimos hablando de la necesidad de dar pasos valientes, de perseverar. Eso lo conectamos con el mensaje de la semana pasada también, que también era de tomando las riendas, y que estuvimos hablando sobre el paralítico y sus amigos, ¿os acordáis? No podía caminar, estaba en una situación parecida a la de Bartimeo. Escucha que viene Jesús, ha venido Jesús a la ciudad y está en una casa, y los amigos dicen: tenemos que llevarlo. Este Jesús puede cambiar su vida para siempre. Y toman la decisión de ir hacia el lugar donde está Jesús, pero se encontraron, ¿os acordáis?, con un montón de gente delante y no podían pasar. Y entonces dijeron: ¿sabes qué? Vamos a romper el techo de la casa y lo vamos a bajar. Y lo vamos a dejar delante de Jesús para que Jesús haga un milagro. Y estuvimos hablando de que necesitamos fe. Necesitamos fe para perseverar, necesitamos fe para buscar, pero estuvimos haciendo una reflexión, no sé si os acordáis, desde Bartimeo, en que Bartimeo, justo antes de encontrarse con Jesús, cuando Jesús dice: llamadle que venga, cuando se levanta, lo primero que hace es tirar el manto, tirar la capa, que era el símbolo que le permitía mendigar, era el símbolo que le permitía pedir limosna, era el símbolo que hacía que la gente de su alrededor, cuando se encontraban con él, le dieran algo. Y él lo primero que hace es tirarlo e ir al encuentro de Jesús. Y se va hacia donde Jesús está. Y estuvimos diciendo que esto es algo que nosotros tenemos que hacer, que hay muchas veces que nos quedamos aferrados a algo que tenemos porque es seguro, porque a lo mejor es con lo que hemos subsistido hasta ese momento, porque es lo que hemos crecido con ello. Pero que un encuentro con Jesús, cuando tiene que ser un encuentro transformador, requiere que nosotros soltemos para poder tomar lo nuevo. ¿Os acordáis? ¿Amén? Y esta semana, si os acordáis, la otra semana estuvimos justo, como ha dicho José antes, estuvimos mencionando a Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, y el mensaje de hoy se llama Nosotros no, y es porque justamente estos tres personajes tomaron la determinación de que aunque los demás hicieran algo, ellos no lo iban a hacer. Ellos no iban a ceder respecto a lo que ellos conocían. Y nosotros vivimos en un mundo que sigue las corrientes, ¿verdad? ¿Quién está en redes sociales? Algo, al menos. El que no levante la mano, tenéis Facebook, entonces levanta la mano. Hay algo que cada vez sucede más, que es que las redes sociales antes, eran como contenido, conectar con personas. El contenido que nosotros consumíamos en Internet era quizás YouTube, un vídeo de 20 minutos. Y ahora cada vez es contenido como más rápido, más fugaz, que llame más la atención, que te haga el momento es eterno en el que me quedo en el scrolling, pasando como un vídeo con otro, y pasan 20 minutos y digo: ¿qué iba a hacer? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy viendo vídeos de gatitos boca arriba rascando el techo? ¿En qué momento he decidido ver esto? Y cuando pensamos en las redes sociales, hay eso que le llaman los trends, las corrientes, las cosas como estamos viviendo en un mundo que sigue corrientes, que sigue lo que otros hacen y lo replican, y todo el mundo hace de repente lo mismo. Es un mundo en el que, a pesar de que todo el mundo sigue la corriente, Dios sigue buscando personas que se mantienen en lo que Él les ha dicho. Y yo quiero que este mensaje de hoy no lo veáis como solo algo que Dios ha hablado a personas, sino que lo toméis con lo que Dios ha hablado con vosotros. Cuando habéis tenido un encuentro personal con Jesús, o cuando habéis ido buscando una respuesta en Jesús, igual que Bartimeo, igual que el paralítico, y Jesús les habla algo, pero sucede, como decíamos, ¿qué pasó con Bartimeo una vez fue sanado? De que siguió a Jesús en el camino, es decir, que se hizo discípulo, empezó a seguir y a ahondar en el mensaje de Jesús. ¿Qué pasó con el paralítico? Se levantó, empezó a alabar al Señor y todo el mundo se glorificaba. Decía: nunca hemos visto nada así. ¿Y qué es lo que sucede después del milagro? Porque todos
en cierta manera, en algún momento hemos dicho, necesito un milagro y estoy dispuesto a renunciar a cosas que a lo mejor he creído antes, porque ¿y si? ¿Y si Dios de verdad existe? ¿Y si Dios es real? ¿Y si Dios realmente pudiera sanarme? Entonces, estoy dispuesto a hacer eso por el milagro. Y cuando luego sucede, y hablo de milagro, no pensemos todos solo en sanidad. Todos sabemos ese rincón en el que hemos estado tristes, con ansiedad o depresión o problemas y ese momento oscuro de soledad en la habitación que hemos dicho, Señor, si verdaderamente existes, socorre mi alma, socorre mi corazón, rescátame, necesito paz, necesito descanso y no lo puedo encontrar, ¿no? Y estuvimos hablando justamente del pasaje, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa paz que no podemos comparar con otras cosas. Entonces, ese puede ser tu milagro, esa paz puede ser tu milagro. Pero ¿qué sucede después del milagro? ¿Qué sucede contigo? ¿Recordamos lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Recordamos ese encuentro en el que no fui yo, ni fue otra persona, ni es un texto bíblico, sino eres tú en tu habitación pidiendo socorro a Jesús? Y Él se ha mostrado contigo. ¿Qué sucede después? Tú sigues recordando ese clamor de necesito un milagro, Jesús. Y eso no quiere decir que lo tengas que tener presente, deberíamos, pero presente todo el rato, sino ¿qué ha pasado en el continuo? ¿Qué pasó en la última semana? ¿Nos hemos acordado? ¿Hemos vivido conforme a... Yo no sé vosotros, pero yo lo he hecho. Jesús, te prometo que si me sacas de esta, voy a hacer, rellena tu frase. ¿Estoy viviendo, cumpliendo lo que le pedí? ¿Y si ahora dijera a Dios, imagínate, se planta a tu lado de repente a medianoche, se sienta al lado en tu cama y dice, ¿te acuerdas lo que me pediste? ¿Me llevo lo que te di? Entonces, tenemos un pasaje, vamos a leer en Daniel 3, que es el texto que José ha comentado antes. Pero os quiero dejar una frase antes de que entremos, mientras vais buscando Daniel 3. Y quiero que penséis lo siguiente. Estamos hablando este texto vamos a aprender sobre la fidelidad. La fidelidad es permanecer en un pacto, en una decisión que has tomado. Tú has dicho, yo voy a hacer esto contigo y me comprometo a hacer esto. Fidelidad es mantener esa promesa a pesar de entorno, mi realidad, mi contexto. Yo prometí algo. Y muchas veces hablamos de, por ejemplo, una de las grandes promesas humanas es el te voy a amar para toda la vida en el altar, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y es como, bueno, de momento seguimos vivos, con lo cual debo perseverar en la promesa, ¿no? Y quiero que penséis lo siguiente. No es difícil ser fiel cuando nadie te tienta. La verdadera santidad se prueba cuando estás rodeado de fuego y decides no inclinarte. Y vamos a ver el pasaje. En Daniel 3, está puesto aquí, bueno, lo voy a leer yo porque si no me paso el día de espaldas. ¿Lo tenéis? Daniel 3, versículos del 14 al 18. Es el pasaje que hemos hablado. Nabucodonosor levanta una estatua y dice, a partir de hoy, cuando suene la música, toda persona en mi país tiene que arrodillarse delante de mi estatua. Porque yo soy como un dios. Entonces quiero que os arrodilléis delante de mi estatua cuando suene la música. Y sucede que en ese pasaje tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego y tenemos una imagen, que ya que creo que me lo he saltado antes, pero tenemos una imagen, ahí está, como siempre se ve muy poco, pero tenemos un montón de gente postrados delante de la estatua y tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, de pie, en el lugar que estaban a lo mejor reunidos, dijeron, no, que se reúna todo el mundo en el pueblo, en la plaza del pueblo, en la plaza de la ciudad. Y empieza a sonar la música y todo el mundo, oh, estatua, oh, no sé qué, quiero perseverar mi vida. Y dicen que estos tres se mantuvieron de pie. Porque no es que el rey solo dijera, bueno, a quien le apetezca que adore a mi estatua, sino que el rey dijo, aquel que no se postre ante mi estatua será echado al horno de fuego. Es decir, me da igual lo que tú hagas, yo soy el rey y tú vas a adorar mi estatua, si no, vas a perder tu vida. Entonces, repescando un poco lo que comentó José antes, ¿eso era adoración? Evidentemente es idolatría, ¿eh? Pero mucha gente a lo mejor se postró solo por salvar su vida. Y entonces, ¿a quién estaban adorando? Esta es pregunta de examen. Esas personas... ya hay una respuesta buena ya.
Esas personas que se postraron frente a la estatua, aunque a lo mejor no querían hacerlo, pero lo hicieron para salvar su vida, ¿a quién estaban adorando? A su propia vida. Se estaban adorando a sí mismos. Y tú dirás, no, pero estaban postrados delante de la estatua. No, pero a ellos a lo mejor les daba igual la estatua. Pero ellos dijeron, no, mi vida es más importante. Así que me da igual hacer esto. Pero estos 3 amigos dijeron, yo no me voy a postrar porque yo, ¿por qué me tengo que poner a adorar a un Dios que no es el mío? Yo solo tengo un Dios y soy fiel a mi Dios. Así que, en este texto, sucede en el versículo 14 que una gente que les tenían un poco de rabia a Sadrach, Mesach y Abednego, recordad que ellos eran esclavos, que habían sido tomados, habían sido sacados de su país y habían sido puestos a servir bajo el reinado de Nabucodonosor. Y esta gente dijeron, estábamos hoy en la plaza del pueblo y estos 3 no se postraron a adorar. Y entonces dice el versículo 14, bueno, el versículo 13 dice que Nabucodonosor se enfadó, llamadlos. Y entonces en el 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y el salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, o sea, es específico, cuando suenen todos estos instrumentos, os vais a postrar y vais a adorar la estatua que yo he hecho? Y entonces les da el aviso. Dice, ¿por qué? Si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. Y aquí viene palabra clave, dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice, ¿vais a adorar a mi Dios? Si no lo hacéis, en el mismo lugar os echaremos a un horno de fuego. ¿Y qué Dios te va a librar de mis manos? Así que el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos en este asunto. Como diciendo, ya sabes que me lo dijiste ayer y yo sigo de pie delante de la estatua. No me voy a postrar. Pero por si acaso le dice, no hace falta que respondamos sobre este asunto. Versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. No dice el Dios en el que creo. El Dios en el que un día me contaron cuando era pequeño. Al Dios, nuestro Dios a quien servimos, dice, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, ellos dicen, mi Dios tiene el poder para librarme del fuego. Tú me estás diciendo, ¿qué Dios te va a liberar? El mío. Mi Dios tiene el poder, tiene la capacidad de liberarme del horno de fuego. Y, oh rey, confío. Dice, oh rey me librará. Dice, confío en que mi Dios me va a librar. Pero yo quiero que no os quedéis con el, ¿y qué pasa si no le libra? Versículo 18 te lo explica. Dice, y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, y creo que lo subrayé, sí, ahí abajo, como súper escondido. Y si no, es decir, mi Dios puede liberarme, pero aún si no lo hiciera, yo no me voy a postrar a adorar a tu estatua. Porque mi fidelidad a mi Dios no depende de lo que Él me entregue. Depende de lo que un día ya hizo por mí. Ellos tenían clarísimo que ellos, recordemos el contexto, ellos son una gente de un pueblo que ha sido derrotado. ¿Os acordáis? ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones, porque fueron duros de cerviz, porque, bueno, podríamos listar, ¿no? 400 cosas que hizo el pueblo del Señor desde que salieron de Egipto hasta que van presos. Pero ellos forman parte de un pueblo derrotado que podrían pensar, si mi Dios era tan grande, ¿por qué fuimos derrotados? Y han sido tomados esclavos y sirven en otro país. Pero ellos tomaron la determinación, igual que Daniel, por eso este pasaje sale en Daniel, que ellos no iban a contaminarse con la comida de Babilonia. Ellos dijeron, yo voy a permanecer fiel a mi Señor. Voy a permanecer fiel a mi Dios. Y entonces en este pasaje lo que están diciendo es, yo no dependo, mi fidelidad a mi Dios no depende de si me salva o no. Yo voy a confiar en que Él me salva. Y si no me salva, allá su voluntad. Pero eso no va a cambiar
mi fidelidad a Él. Y nuestra fidelidad a Él, me estoy saltando un poco del texto, es una respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. En nuestro caso, piensa en qué debe ser tu fidelidad. ¿En qué acudiste al Señor? ¿En qué dijiste ese momento de dificultad y dijiste, Señor, te necesito? Necesito un milagro. Necesito que me rescates. Y Dios contestó. Y aún, aparte, nosotros entendemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que eso es lo que nos da la oportunidad de tener comunión con el Padre. ¿Amén? Entonces, igual que estos amigos, nosotros vivimos rodeados de personas que no conocen el estándar de Dios, que no entienden que a veces Dios dice, no puedes hacer esto. Y la realidad es que la santidad que Dios pide no tiene margen de negociación, no tiene unos límites de, bueno, ¿sabes? Imagínate, Sadrac, Mesach y Abednego en la plaza diciendo, es que Señor, si yo no me postro ante esta estatua, todos me mirarán mal y no me dejarán hablar con ellos. Entonces, no les podré explicar quién tú eres. O si me matan, ¿quién va a predicar? ¿Te imaginas? Negociando. No, pero es que, claro, si hago esto... Y en realidad cuando nosotros os sentís identificados, yo en etapas de mi vida me he sentido así, como diciendo, sé que algo no lo puedo hacer, pero en mi plan humano, pero es que si hiciera esto, Señor, yo en realidad quiero servirte, pero claro, si hiciera esto, pierdo una oportunidad. ¿Cómo? No me verán igual, no tendré la oportunidad de hablar. ¿Sí o no? ¿Hay alguien despierto? Con Dios no se negocia. Es decir, su mensaje es, yo no me voy a postrar ante tu estatua. Y mi Dios puede salvarme. Y si mi Dios me salva, tendrás un milagro para llevarte en tu álbum. Y si no me salva, te llevarás la experiencia de que alguien permaneció fiel a su Señor a pesar de tu idolatría. Y eso ya no depende de nosotros. Yo quiero servir al Señor, pero de la forma que yo quiero. Esta generación necesita personas que decidan plantarse y decir, nosotros no. Así que vamos al siguiente punto, o punto 1, creo que es, o siguiente parte. La fidelidad probada en el horno. Todos se postraron, pero 3 permanecieron de pie. Ellos realmente, como he dicho antes, ellos no tenían la certeza de ser liberados. Ellos no dijeron, yo me quedo de pie porque sé que Dios me va a librar 100%. Ellos confiaban, y eso es la fe. La misma fe que estuvimos hablando hace 2 semanas, durante las últimas 2 semanas, es lo que estos 3 amigos tuvieron. La fe de que su Dios les podía salvar. La fe que Bartimeo tuvo de que Jesús le podía sanar los ojos. La fe que tuvieron los amigos del paralítico para llevarla ante Jesús. Pero ¿qué es la diferencia clave en este pasaje? Es que las 2 primeras fes que hemos visto podían producir un cambio en la persona o dejarlo igual. La fe que vemos en estos 3 amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, era que si ellos tenían fe y estaban en lo cierto, iban a salvarse. Pero si estaban en lo equivocado o Dios no quería, iban a perder la vida. Es decir, hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones por fe, que por el hecho de tomarlos nos pueden dejar en un peor lugar. Y ahí es la pregunta. Igual que pregunté antes a quién estaban adorando a la gente que se postró, ¿cuántas veces en realidad nos estamos adorando a nosotros mismos? Estoy dispuesto a seguir a Jesús porque si fallo, bueno, al menos me quedo igual, no pierdo nada. Y si gano, gano un montón. Pero ¿cuántas veces nos paramos cuando tengo que tomar una decisión y esa decisión me puede dejar en un peor lugar? ¿Lo habéis pensado? La fe no siempre garantiza resultados visibles, pero siempre exige obediencia. La fe exige obediencia. Y ese momento de esa frase que dicen ellos, y si no, si mi Dios no me salvara, que es lo que yo deseo, ese momento exacto, esas 3 palabras, y si no, sí son 3, esas 3 palabras, y si no se cumpliera, ese es el momento de verdadera adoración, dentro de la fe. Antes estaba diciendo José, ¿cuántas veces podríamos estar todo el tiempo adorando? Yo quiero que piensen lo siguiente.
Tú puedes estar adorando a tu Dios en casa. Hicimos un mensaje sobre qué es la adoración. Pero, ¿os acordáis en la Biblia cuál dice? Perdón. ¿Cuál dice que es la mayor muestra de adoración, la mayor muestra de amor? La obediencia. Jesús dice, si me amareis, guardaríais mis mandamientos. ¿Os acordáis de Saúl? Le dicen, destruye todo el pueblo, no tomes nada de animales y tal, y se trae las mejores vacas. Y cuando es confrontado diciendo, pero ¿no te dijimos que lo mataras todo? Dice, no, es que esto lo guardé para presentar como ofrendas al Señor. Y le dice, ¿pero se va a agradar más el Señor de ofrendas y holocaustos que no de tu obediencia? Entonces, nuestros momentos de fidelidad, nuestros momentos de permanecer a pesar de poder perder, son momentos de genuina adoración. Quizás mucho más que los momentos en los que cantamos comunitariamente, que es genial. Me encanta disfrutar de ese tiempo, pero no es lo mismo que yo el domingo vuelque mi corazón diciendo qué bueno eres Dios y tal, y luego en mi casa, bueno, ya la fidelidad para otro día. Es que esto es difícil, es que esto hoy no me apetece, es que hoy no es el día que me siento a gusto para hacer esto. Y os quiero decir lo siguiente. Este acto de adoración del y sí, muchas veces nosotros nos postramos ante cosas por miedo del horno, por el miedo del qué dirán, cómo me verán, qué pensarán de mí. Es que no estoy preparado. Ponle tú la frase de qué momento tú has cedido a cosas, por ejemplo, una conversación fuera de lugar en el trabajo, una insinuación de alguien que no le paraste los pies a tiempo porque tampoco no querías y una parte te apetecía, pero ¿Se entiende? ¿Cuántas pequeñas cosas nosotros teníamos la oportunidad de decir no y no lo hemos dicho? Y hay una fe que honra a Dios, que es la que decide no doblarse, incluso y sobre todo cuando no hay garantía de escape. La fe que verdaderamente agrada a Dios es aquella que decide permanecer a pesar de no tener garantías. Porque ¿cuántas veces hemos dicho qué es la fe? La fe es la certeza de aquello que no podemos ver, la certeza de aquello que no podemos poseer. Con lo cual, si yo pongo mi fe condicionada a lo que sí que puedo tener, no estoy teniendo fe. Estoy deseando ver obras y confiando en que a lo mejor Dios las puede hacer. Pero yo debo tener una fe de decir, yo quiero vivir conforme a si lo fuera a tener. Y eso no quiere decir que voy a vivir con la fe de que Dios me va a dar un Porsche. Bueno, pues a lo mejor a Dios le da bastante igual que yo tenga un Porsche o no. Pero sí que está comprometido con mi corazón. Sí que está comprometido con que yo tome buenas decisiones. Así que tú no puedes controlar el fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no podían controlar este fuego. Pero sí podemos controlar nuestra postura. El horno, y quien tome notas ese momento, el horno no define tu fe. La medida de la adversidad no es lo que va a medir tu fe. Yo quiero que lo pienses, porque hay veces que piensas, no, es que yo no puedo tener fe tan grande porque la iglesia no está perseguida en Occidente. No, yo no puedo tener tanta fe porque mi vida no está en juego cuando vengo a la iglesia. Es que, claro, vivo en una sociedad. Pero yo quiero que pienses lo siguiente. El horno no define tu medida de fe. Tu fe es medida por tu postura frente al horno. Y da igual cuán grande sea el horno, lo importante es qué vas a hacer tú frente a ese horno. Porque tú puedes pensar, es que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron un montón de fe. Son un ejemplo de gente que decidió pararse y decir, yo no me postro aunque me eches en el fuego. Pero yo quiero que te plantees lo siguiente. A lo mejor jamás te encuentras, y Dios quiera que no, te encuentres en esa tesitura. Quizás nunca tienes la oportunidad de demostrar una fe así de grande en un horno así de grande. Pero cuando tú en tu trabajo te piden hacer algo que tú sabes que está mal y tú dices, yo no puedo hacer eso, tu postura es la misma que la de Sadrach, Mesach y Abednego. Porque dices, no, ellos pueden perder su vida. Bueno, yo puedo perder mi trabajo, pero no voy a perder mi fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad no está, porfa, entended esto, no está medida por la
por el tamaño de la adversidad a la que me enfrento, sino por mi decisión de postura firme en fidelidad a quien yo amo, que es al Señor. Y vamos a avanzar. Y primero dijimos que nosotros no. Dijimos en el punto anterior, nuestra fidelidad está probada en el horno y nosotros no. Pero hay otro momento, y vamos a ver tres tipos de momentos, tres tipos de situaciones, en las que aquí dicen, ellos pueden, pero yo no. Y vamos a ver rápidamente un pasaje que está en Nehemías 6. Si buscáis Nehemías 6, Nehemías Dios tocó su corazón y dijo, tengo que volver a Jerusalén, voy a reconstruir los muros, voy a tratar de conseguir dinero, vamos a ir a reconstruir. Y los pueblos de alrededor decían, oye, con lo que nos costó derribar estos muros, ¿y si ellos vuelven a construirlo todo y se meten dentro y ya no les podemos volver a sacar? Y entonces empezaron como a hostigarlos. Y este es el pasaje de que decían que con una mano estaban construyendo, pero tenían la espada preparada en la otra para cuando venían. Y el texto dice literalmente que Nehemías les encomendó a la gente que estaba sirviendo que fueran de dos en dos y que la historia era, si uno trabaja, el otro que tenga el escudo y la espada preparado, porque van a venir a darnos leña. Entonces, trabajaremos la mitad de rápido, pero el doble de seguros. Y así, varias incursiones los iban echando. Dice, pero si están construyendo, dice, esta te la llevas. Como decía Julián, dice, su mamá sabe coser, pues que le cosa esta. Y en ese contexto nos encontramos que Nehemías en el versículo 1 de Nehemías 6, dice que Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, gente de alrededor, gente de bien, supuestamente, ¿no? Eran gente honrada no demasiado, pero eran gente de autoridad, ¿no? Y dice que le escriben, le mandan un mensajero y le dicen, oye, ¿y si salimos a tomar algo? ¿Y si salimos? En el versículo 2 dice, enviaron a alguien a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono para tomar algo. Vamos a tomar algo, vamos a estar. Y dice que en el versículo 3, Nehemías les mandó un mensajero diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo ir, porque si fuera, cesaría la obra, dejándola yo para ir con vosotros. Es decir, vosotros podéis salir a comer, vosotros, y entendémelo bien, por favor, esperad antes de decir, no puedo salir a cenar, perdón, cancelo mis planes de esta tarde, no puedo salir a comer. Vamos espérate. Vosotros podéis salir porque no estáis haciendo una gran obra, pero yo no. Para ti es lícito salir a comer y a tomar algo, pero yo no puedo porque estoy haciendo una gran obra. Y hay situaciones en nuestra vida que hay distracciones. Hay cosas que nos alejan de nuestro propósito, de nuestro llamado, de aquello que una vez hemos conseguido el milagro, Dios ha dicho, yo no deseo que mi milagro termine aquí, como con Bartimeo. No quiero solo que tus ojos sean abiertos, sino que tu alma sea salvada. Así que deseo transformar tu vida. Y ese es nuestro pacto con el Señor, de decir en obediencia, wow, tú me rescataste, estoy dispuesto a dar los pasos necesarios para que lo que tú has empezado en mí complete su obra. Así que no todas las distracciones vienen en forma de pecado. Hay muchas cosas, y ese es el momento en el que yo quiero que lo entendáis con discernimiento y espero que el Espíritu Santo os ayude a recibirlo de todo corazón y no os quedáis en la literalidad de que no hay que salir a comer. Pero hay muchas cosas que no son pecado, pero que Dios no quiere que tú hagas. Y entiéndeme bien, y no estoy hablando de, no, porque he salido a beber una Fanta y Dios no quiere, no. Hay veces que Dios no quiere que tú, no otros, tú, no hagas algo porque tú tienes un mensaje que dar de parte de Dios o porque Dios está haciendo una obra en ti, porque tú tienes un propósito, que tu propósito, ese diseño que Dios hizo en ti particularmente, es incompatible con eso otro, que en otro tiempo a lo mejor sí podría haber ido. Tú plantéate lo siguiente, a lo mejor Nehemías hubiera terminado la obra y le invitan a cenar y dice, pues he terminado mi gran proyecto, ahora puedo salir. ¿No? Pero en ese momento, ellos pueden, pero yo no. Y hay muchas veces que nos encontramos en la encrucijada porque solo queremos decir, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer,
siempre y cuando no sea pecado. Entonces, mi lista de medir es, mientras no sea pecado, lo puedo hacer. Y ahí ese texto dice, muchas cosas son lícitas, pero no todo me conviene. Y hay todas las cosas que no son pecado, que me serían lícitas, pero cuando Dios pide algo específicamente a nosotros, no podemos hacerlo. Y quiero que penséis en lo siguiente. Hemos dicho que para tener fe necesitamos obediencia. Por tanto, el primer paso para perder mi fe es desobedecer. Y dices, bueno, si no estoy haciendo ningún pecado, no estoy desobedeciendo. En el momento en el que tú tienes una confirmación en tu espíritu de que Dios te está pidiendo algo específico a ti y tú lo desobedeces para hacer otra cosa, en ese momento estás desobedeciendo a Dios. Así que, como decía antes, no todas las distracciones vienen en forma de pecado. Algunas simplemente son cosas que otros pueden hacer, pero que tú no. Porque tu llamado tiene un peso. Tu muro es importante. El muro que estaba construyendo Nehemías era importante. Había un plan detrás de ese. Y muchas veces nuestras estructuras mentales, intelectuales, en nuestro corazón son rotas cuando nos presentamos delante de Jesús y decimos, Jesús, necesito un socorro. Y Jesús calma nuestro corazón, pero seguimos estando en una casa destrozada. ¿Se entiende? Hablamos de nuestro corazón, ¿eh? Y mi casa sigue estando destrozada. Vino Jesús, sanó mis heridas, me dio paz en mi corazón. Y si la historia termina ahí, pues soy una persona con paz en el corazón en una casa derribada. Entonces la obra del Señor empieza con el abrazo, empieza con la paz en el corazón, pero continúa con la reconstrucción de tu casa. Y hay veces que en ese proceso Dios va a pedir que tú no puedes hacer cosas que otros sí. Y si mi única vara de medir es, pero es que esto no es pecado, terminaremos desobedeciendo. Hay veces que hay cosas que parecen urgentes, incluso buenas, pero no son para ti. Nehemías discernió la importancia de su llamado. Yo no puedo bajar porque estoy haciendo una gran obra. Y hay veces que nuestra mayor fidelidad no es hacer más. No era Nehemías diciendo, esta noche voy a estar construyendo el doble. A veces mi mayor fidelidad es saber decir que no cuando el Señor me lo pide. Y hay veces que esta palabra no la hemos etiquetado como tan mala que no quiero que forme parte de mi vocabulario. Y yo quiero que hoy no salgáis de aquí sin saber que hay que saber decir no a muchas cosas, en muchas ocasiones. Y que el motivo por el cual decir no debe venir de mí mismo hacia mí, adorándome a mí, o de mí mismo respetando unas normas de, un Dios que conocí una vez y estoy yendo a la iglesia, sino que tiene que surgir de un no por fidelidad a la obra que el Señor está haciendo en mí, que el Señor está haciendo en ti. ¿Se entendió? Así que ellos pueden, pero tú no. Y quiero que piensen lo siguiente. No es porque tú seas mejor. No, ellos pueden, pero yo no, porque soy un santo y voy a flotar y voy a venir por aquí. Sino porque Dios te dio un propósito. Y tu tarea es cuidar esa obra. Tu responsabilidad es cuidar esa obra. Dios llama a Nehemías, le llama a hacer una obra y él dice, yo voy a perseverar en el llamado de lo que Dios me ha pedido. Así que vamos a pasar al siguiente punto para que veáis más sobre Nehemías. Exacto, siguiente. Ahí está. Tercer punto. Para entender el no, hay que entender a Dios. Y yo quiero que esto lo guardéis mucho en vuestro corazón, porque si no, todo lo que hemos dicho hasta ahora se puede desentender. Para ser capaces de entender cuándo debemos decir que no, o por qué tengo que decir que no, necesito entender quién me ha pedido que diga no. ¿Sí? Si yo a Jan y Luke, que los tengo aquí sentados, les digo, vosotros no podéis hacer tal cosa. Ellos tienen dos opciones, hacerlo o no hacerlo, pero en el caso de que decidan no hacerlo, ellos deben entender quién les ha pedido no hacerlo. Porque si no me conocen, solo van a decir, por ejemplo, papá, que es un aburrido, me dice que no. Y se ríe. Pobrecillo. Como es un aburrido, me dice que no. Pero a veces uno dice no y a uno no le apetecía mucho y se frustra por dentro. Y nos podemos encontrar con eso. Dios me ha dicho que no
y estoy frustrado porque estoy esperando un sí. Pero cuando yo conozco a la persona que me dijo que no, puede cambiar mi enfoque y puede decir, a ver, ¿yo conozco a mi padre? Sí. Si me ha dicho que no, ¿puede ser por algo? ¿Puede ser algo que me conviene a mí? Claro. No. Hay veces que te encuentras en que incluso entre dos hermanos tienes que decirle que no a uno, a algo que normalmente dirías, no pasa nada, pero es que es necesario para él en este momento, porque él ha vivido una experiencia a lo mejor ayer que es suya y es intransferible. Y aunque los tengo por dos, cada uno es una persona diferente y sirve un ejemplo perfecto para lo que estoy hablando ahora. Hay veces que hay una cosa que uno de los dos no puede hacer, pero no es porque esté mal, es porque no le conviene a él en la situación en la que está hoy, por lo que vivió ayer o antes de ayer, por una situación que ha vivido en el colegio o por una situación que ha vivido en un contexto el que fuera. Y esto es una realidad para nosotros. Si yo no conozco a quien me está diciendo que no, me lo puedo tomar de muchas maneras, pero seguro que me va a costar comprender. Pero hay algo más que no solo esto, que no solo es como cómo voy a reaccionar cuando me digan que no, sino es que habrá muchas veces que vamos a ver algo que vamos a creer que debería ser un sí, pero en realidad es un no. Y yo sabría el no si conociera a mi Señor. Y en este texto de Nehemías, en el mismo Nehemías 6, versículos del 10 al 13, sucede que no solo habían tratado de distraerlo con vente a comer y así la obra se para, sino que urdieron un plan. Y cuenta este texto que empezaron a mandarle mensajes diciendo, ¿no quieres venir con nosotros? ¿Quieres reconstruir? Pues bueno, nos quitamos la careta. Queremos matarte. Ahora queremos terminar con tu vida y si terminamos con tu vida, terminaremos con la obra. Así que mandaron mensajeros a decir, no, vamos a matarte. Y entonces dice el versículo 10, dice que Nehemías fue a la casa de Semías, hijo de Delaya, porque estaba encerrado, el cual me dijo, este hombre era profeta, y le dijo, reunámonos en la casa del Señor dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Tú imagínate que tú vas al sumo sacerdote en ese tiempo o a una persona de autoridad dentro de mi espiritualidad, alguien que se consideraba un profeta, y voy y le digo, oye, me están achuchando, me están mandando estos mensajes, pero yo voy a perseverar. Dios me ha llamado a que levante estos muros. Y esta persona, en quien yo supuestamente tengo que tener confianza, me dice, métete en el templo y cerremos las puertas, porque hoy vienen a matarte. Dice, sí, esta noche vendrán a matarte. Y el versículo 11 nos da una pista clave sobre por qué debemos conocer a nuestro Señor. Dice el versículo 11, entonces yo dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Si Dios me ha traído aquí con un propósito y han venido muchas veces a intentar matarnos, ¿yo tengo que huir? Cuando le estoy diciendo a mis empleados que vayan de dos y que uno tenga espada y el otro no, ¿yo me tengo que esconder cuando les pido a ellos que trabajen a pesar de estar en peligro? Y continúa diciendo, ¿y quién fuera yo para entrar al templo para salvar su vida? ¿Por qué tengo que entrar yo al templo para salvar mi vida? Si el templo era un lugar apartado en ese tiempo, solo para aquellos escogidos. La gente venía, presentaba ofrendas, presentaba sacrificios y entonces el sumo sacerdote lo tomaba y lo llevaba al lugar adecuado porque la presencia del Señor era tan grande que si entraba alguien con pecado era fulminado al instante. Entonces él piensa y dice, ¿pero cómo voy a entrar yo al templo a incumplir la norma para salvar mi vida? ¿Cómo puede alguien venir en nombre de Dios y decirme que incumpla lo que Dios manda? ¿Sí? ¿Estamos? Versículo 12, y esta es la parte clave. Entendí que Dios no lo había enviado. Entendí que el sí de este hombre no venía de parte de Dios, porque me estaba pidiendo algo contrario a lo que Dios pide, con lo cual Dios no se contradice. Sino que había aquella profecía contra mí porque le habían sobornado. Y dice el versículo 13, para hacerme temer así y que yo pecase y le sirviera de mal nombre que yo fuera infamado. Es decir, su plan estratégico era que
Nehemías entrara en el templo y se escondiera, con lo cual rompían su testimonio, rompían su autoridad, tanto divina como personal. ¿Por qué? Porque si yo soy un trabajador de Nehemías y he venido aquí a construir y a jugarme la vida, ¿por qué me la tengo que jugar yo cuando él se esconde en el templo? Porque tiene miedo. Yo también tengo miedo. No quiero morir. Y si él realmente dice que ha venido enviado por Dios para reconstruir el templo, ¿por qué se mete en el templo cuando está prohibido? Lo que trataban ellos era de difamar a Nehemías para que la obra terminara con él, para que la gente perdiera su fe. Y hay esas veces en que los cristianos caen en trampas que parecen de Dios. ¿Y por qué? Porque muchas veces no conocemos el carácter de Dios. Hay muchas veces que caemos en engañifas que parecen de Dios, pero no lo son. Hay mucha doctrina, hay muchas historias, nada bíblicas. Y suenan bien, y parecen de Dios. Pero si yo no conozco a Dios, no sabré discernir si es bueno o si es malo. Y el enemigo desea destruir la obra que Dios ha empezado en ti. Y te va a empezar con pequeñas distracciones en las que tú tienes que decir que no, porque sabes que en tu caso en particular Dios te ha dicho que no. Pero va a continuar con cosas que hasta parecen de Dios y no lo son. Porque van en contra de lo que Dios dice. Porque se camuflan como lobo con piel de cordero y entra así, y cuando todos hacen me, él hace... Y parece un cordero, pero no lo es. Y esta es la realidad en la que nosotros vivimos. El enemigo va a intentar convencerte con salidas que parecen Dios, pero que niegan su carácter. La santidad no solo es negarse a pecar, es romper la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Otra oportunidad. La santidad no solo es negarse a pecar. La santidad es mantener la coherencia o negarse a romper la coherencia. ¿Sabéis lo que es la coherencia? Que una cosa sea igual a la otra. Lo que yo creo con lo que yo hago. ¿Nunca os habéis sentido así? A mí una vez me confrontaron diciendo, pero si tú verdaderamente crees esto, ¿por qué haces eso otro? ¡Guau! Tienes razón. Tengo que dejar de hacerlo. Porque no puedo dejar de creer. Porque yo quiero que tú te plantees esto. Da igual en qué situación de tu vida estés ahora mismo. Pero si tú has tenido una experiencia personal con Jesús, tú sabes que no lo puedes negar. Tú puedes convencerte con que a lo mejor cuando seas un poco más mayor tomarás decisiones. Tú puedes tratar de engañarte diciendo, bueno, quizás mañana me da por leer la Biblia y a partir de ese día la leo siempre. Tú te puedes engañar a ti mismo. Pero en el fondo de tu corazón, si tú has tenido un encuentro personal con Jesús, tú sabes que no lo puedes negar. Eso no quiere decir que te dé la fe y el valor de decir que no delante del horno, pero tú en tu corazón sabes que tú no puedes decir Dios no es real, porque tú tuviste una experiencia personal con Él. Así que, como decía, la santidad no solo es negarse a pecar, sino no romper la coherencia entre lo que yo creo y lo que yo hago. ¿Sí? Nehemías no cayó porque él conocía el carácter de Dios. Él no solo decía servir a Dios, sino que pasaba tiempo conociendo quién era Dios. Y piensa en lo siguiente, si tú no conoces el corazón de Dios, serás vulnerable a una voz de Dios que no es Él. Y tú deseas obedecer y seguir a una voz que no es de Dios. En el fondo de tu corazón. Quiero que pienses lo siguiente, esto no es un lugar de exposición, ni de exhortación, ni de, no, es que tú lo haces mal. No, es para todos. O sea, genuinamente conozco personas que han hecho barbaridades creyendo que venía de Dios. Han tomado malas decisiones, fueron mal aconsejados, tuvieron un liderazgo equivocado, a lo mejor tuvieron la mala suerte de tener un pastor que estaba confundido y le llevó a decir, no, vende todo y dámelo a mí. Que nunca suceda, ¿eh? Si algún día digo esto, lo dije el otro día y Jeremy me dijo, yo te tomo la palabra, digo, si algún día digo una barbaridad de estas, tirame una silla en la cabeza y dijo, guau, vale, y ahí iba pillando una silla, digo, no. Pero la realidad es que hay veces que hacemos cosas creyendo que vienen de Dios y no vienen de Dios. Y no hay nada peor que una cosa es autoconvencerte, no, bueno, lo hago porque lo que fuera. Y no hay nada peor que hacer algo creyendo y esforzándote que es para Dios y no lo es.
¿Sí? Tomamos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos podrían haberse parado frente a la estatua y diciendo, no, pero es que si yo solo me arrodillo, pero hago así, en lugar de arrodillarme del todo, me pongo y hago así, pero mi rodilla no está tocando el suelo. Tú, Señor, me conoces, tú sabes que la rodilla no toca el suelo, aguanto así, aguantaré el tiempo que haga falta, me dolerán las piernas y tú sabrás que me estoy esforzando, pero yo haré esto y entonces luego iré a uno de los de al lado y le diré, no, pero es que Dios en realidad no es la estatua. Y en mi mente me monto una historia creyendo que estoy sirviendo a Dios, pero le estoy desobedeciendo. Y hay algo que es ineludible. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador y decides vivir tu vida con Él, arrepintiéndote de tus pecados, el Espíritu Santo es derramado sobre ti. Y os acordáis que siempre decimos, ¿cuál es la primera función del Espíritu Santo en nosotros, incluso antes de aceptar a Jesús? ¿Cuál es? La convicción de pecado. O sea, mi decisión personal con Jesús surgió de que yo me reconocí a mí mismo como un pecador, sin comprender muchas cosas. Dije, yo necesito algo porque estoy roto. Me siento sucio, necesito que el Señor me limpies. Y si tú vives con el Espíritu Santo, tú sabes que hay cosas que te está pidiendo que no. Y como son pequeñitas, dijiste, bueno, no pasa nada, el domingo voy a la iglesia. ¿Cómo decían? Siempre se me da esta, la de pecó pero oró 2 veces y salió, ¿cómo era? Pecado y oración empatan, no me acuerdo. ¿No? Falta Felipe tendría que decirlo porque sabe a qué frase me refiero. ¿Alguien la sabe? ¿Nadie la suena? Bueno, ya la pondremos. El que ora empata, el que peca a ver, un colombiano, hacía falta colombiano, Colombia. ¿Qué? ¿Cómo es? El que peca es mentira, o sea, la frase es esta, ¿vale? Pero es mentira. El que peca y reza empata. Es como, no sé si habéis visto ese vídeo, yo lo vi hace tiempo y me chocó. Había una cámara de seguridad de un centro comercial y entonces se veía a un chico entrar así y había un bote de propinas. Y el chico entra, creo que lo conté alguna vez, entra así, mete el bote en la mano de propinas, se las mete en el bolsillo, se va andando y sigues viendo en la cámara el chico andando y hace así. O sea, acaba de robar y ahora, Señor, perdóname, pero el dinero sigue en el bolsillo. O sea, no hay nada más ridículo. Y yo con esta cosa que es medio graciosa, quiero que lo pienses en tu vida. Cuando tú le estás diciendo que no al Espíritu Santo, le estás diciendo que sí al enemigo. Cuando el Espíritu Santo en tu corazón te pide en algo muy pequeño, aunque sea pequeño y digas, bueno, tampoco importa mucho, no le puedo decir que sí al Espíritu Santo y que sí a las cosas del mundo. Y no pienses, no, es que esto va sobre... Es una cosa muy personal. Yo creo que cada uno, con la obra del Espíritu Santo, en su caso particular sabe a qué Dios le está pidiendo. Así que Dios, para cerrar, Dios busca una generación que cuando todos se postren a lo que fuera, esta generación permanezca en pie. Pero lo importante es que tú no permanezcas en pie por moralidad, porque en la iglesia me dijeron que tengo que permanecer en pie. Tú lo hagas porque conoces a Dios. Tú lo hagas por fidelidad, por compromiso. Tú lo hagas por amor y obediencia a Dios. No a la frase de un líder, no a... Hey, que si tienes que quedarte de pie, es mejor eso. Pero que es muy difícil. Y yo creo que todos nos podemos sentir en esto, porque la vida cristiana muchas veces tiene altibajos. Es muy difícil permanecer fiel si tú no conoces realmente el valor de a quién tú estás permaneciendo como fiel. Y esto podéis tomar el ejemplo de un matrimonio. Es muy difícil permanecer fiel a tu marido o a tu esposa si tú no recuerdas el valor que tiene esa persona para ti. Y yo cuando grabo vídeos de boda, me encanta, cuando hablo con los novios les digo, haced votos, haced unos votos bonitos, recordarlo y lo grabaré y os lo voy a entregar, porque a lo mejor dentro de 10 años tú necesitas volver a esos votos y volver a recordar cuánto y cómo tú querías a la otra persona. Y a veces nosotros necesitamos volver a recordar cuánto y cómo amamos a Jesús cuando decidimos hacer nuestro pacto con Él. Porque es muy difícil permanecer de pie frente al horno si solo lo hago por moralidad, por lo que me dijeron o
o por lo que yo pensé un día. Es muy difícil. En cambio, permanecer firme y de pie frente al horno por amor es mucho más fácil. Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces es mucho más fácil, si yo soy consciente de lo que Dios hizo conmigo, permanecer fiel. Es decir, Señor, yo no puedo traicionarte. Es que me acuerdo cómo estaba, hubiera dado lo que hubiera sido necesario para obtener lo que obtuve en mi corazón contigo. Lo que yo tenía en mi corazón estaba roto y lo que conseguí con Jesús, hubiera dado lo que fuera. Así que en muchas ocasiones el mundo te va a ofrecer oportunidades para postrarte. Te dirán, oye, esto es lo normal, todo el mundo lo hace. No pasa nada, es una mentirijilla, solo son las propinas, ya tienen su sueldo. Solo es un pequeño engaño. Cuando yo era pequeño me encantaba Robin Hood. Era como, hace el bien y le roba a los ricos. Claro, evidentemente todos los ricos en las historias de Robin Hood eran ricos y malos, ¿no? Entonces hubiera sido mejor decir, le roba a los malos. Pero le roba a los ricos y le da a los pobres, que pobrecillos no tienen nada. Y total, lo que le ha quitado al rico tampoco no se habrá dado ni cuenta. Pero la realidad es que aún eso está mal, porque es robar. Y a pesar de que lo queramos disfrazar, de que humanamente es lo que fuera, está mal. Y no es lo que Dios quiere. Porque Dios nunca dijo, róbale a los ricos para dárselo a los pobres, sino que dijo, todos aquellos que me conozcáis, compartid lo que tenéis para que no haya pobres entre vosotros. Nunca dijo, ves y róbale a otro, porque es malvado, es una mala persona. Es Elon Musk, le quitas 1 millón y no se da cuenta. Sino dijo, amadme de tal forma que compartáis lo que tengáis para que no haya pobres entre vosotros. Así que te ofrecerán oportunidades para postrarte, te van a decir que es normal, que todo el mundo lo hace, que no pasa nada. Pero Dios, de nuevo, está buscando una generación que diga, ellos pueden, pero yo no. Y yo no puedo porque yo conocí al Rey de Reyes y al Señor de Señores y yo no me puedo postrar. Porque si yo me postro, estoy escupiéndole a la cara a aquel que lo dio todo por mí. Y tengo que ser capaz de volver a aquel momento en que le pedí algo al Señor y Él me respondió. Y esto es una cosa de que siempre lo digo igual, tú no puedes vivir de las experiencias de otro. Yo tengo una convicción absoluta de que Dios existe, de que Dios es real, de que yo lo he vivido y que no hay nada mejor para mi vida. Pero tú no puedes vivir de mi experiencia. Tu fe no se puede basar en que, incluso cuando tú ves a alguien que estaba fatal y de repente cambia y dices, yo quiero el cambio que he visto en esta persona, ¿y qué es lo que hiciste? No, es que empecé a seguir a Jesús y dejé que transformara mi vida. Pues yo quiero lo mismo. Está genial, está muy bien, pero no puedes vivir toda tu vida de la experiencia de esa persona. Necesitas empezar a construir tu vida con el Señor en tu experiencia. Así que trae de vuelta ese momento en soledad, en tu habitación, en el lugar en el que fuera, en el que en medio de lágrimas dijiste, Señor, rescátame. Trae de vuelta ese recuerdo y tómalo para decir, esto es lo que tenía tanto valor, por lo que yo decidí ser fiel a Él. Porque si te olvidas de eso, estarás siendo fiel a un concepto, a una idea. Y quizás no te cambies mucho de los religiosos a los que Jesús les dijo, no habéis entendido nada, cumplís las leyes pero solo hasta el límite, nunca sobra, nunca obedecéis por amor, lo hacéis solo por legalidad. Y eso nos aleja del verdadero corazón de Jesús. Así que, ¿qué hornos estás evitando hoy? ¿En qué horno tú tienes enfrente y estás diciendo, tengo que doblar la rodilla, aunque sea sin tocar con la rodilla al suelo, pero para que el resto se conformen? ¿Qué compromisos o qué situaciones humanas te han hecho doblar la rodilla? Y a lo mejor no eran malos. Estar con
con mi familia no es malo. Pero piensa en lo siguiente. ¿Qué testimonio de todo corazón le vas a dar a tu familia? Y voy a usar un ejemplo, pero ponle el que quieras. Si el día en el que ellos saben que tú haces algo diferente, por ejemplo, ir a la iglesia, tú en lugar de decir, yo voy a venir, pero después de la iglesia, no pasa nada, ir a la iglesia tampoco es tan importante. ¿Cómo te van a creer el día que tú les vayas y les digas, oye, ¿sabes que lo que estás haciendo es dañino para tu alma? Yo tuve esta conversación con mi padre. Yo le tuve que decir, papá, si tú no cambias, si te mueres, te irás al infierno. Y yo te amo. Y yo quiero que no vayas al infierno. Y no se trata siempre de hacer las cosas por el miedo. Pero ¿con qué autoridad o con qué coherencia vas a hablarle a alguien de que necesita a Jesús en su corazón cuando tú haces cualquier otra cosa? Perdemos nuestra... no la autoridad, pero nuestro testimonio se pierde en las cosas pequeñas. Si tú en tu trabajo le compartes de Jesús a alguien que te pregunta, oye, el domingo, ejemplo, oye, el domingo hemos quedado con los compañeros para ir a cenar, para ir a comer y tal, y tú le contestas, ay, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo puedo venir a partir de la 1:30, porque yo el domingo por la mañana voy a la iglesia, pero a la 1:30, perfecto, puedo salir y puedo venir. Pero piensa incluso lo siguiente, si tú le dices esto y te preguntan, ¿pero para qué vas a la iglesia? No, es que yo amo mucho a Jesús. Y te dicen, sí, pero no la amarás tanto si cuando estamos criticando al jefe tú te unes. Si cuando estamos riéndonos de la compañera porque llevaba la falda y le pudimos ver y dijimos, o le hicimos una foto y nos la hemos pasado y tú no dijiste nada y te la guardaste. Tu testimonio en las cosas pequeñas es lo que va a ser necesario el día en el que tú quieras dar testimonio de tu verdad. Y si yo cedo en las cosas pequeñas, nunca voy a tener nada con lo que poder decirle a las personas que verdaderamente quiero. Tienes que tener un encuentro con Jesús. Y esto es una experiencia que no puedes vivir de los demás, necesitas vivirlo por ti mismo. Hoy es el día en el que debemos responder con firmeza, yo no me postraré. Llorar para que tu no sea tu testimonio de lo que Dios está haciendo en ti. Y no siempre hay que decir no, hay que saber decir no. Pero en las veces en las que tú tengas que decir que no, que digas, esto es solo la expresión de lo que yo vivo todos los días. Esto es solo la expresión de lo que yo estoy experimentando de domingo a domingo. No porque el domingo voy a la iglesia y entre semanas soy otra persona, sino porque el domingo voy a la iglesia, recibo algo y lo vivo durante toda la semana. Y ese algo que he recibido me va transformando. Pero ¿sabes qué? Las palabras que la multitud que seguía a Jesús escuchaban, quizás tenían algo de acción, pero las verdaderas personas que lo llevaban en profundidad en su corazón eran los discípulos. Porque no solo escuchaban, sino que lo ponían en práctica y lo empezaban a interiorizar en su vida. Y si tú te sientes diciendo, llevo 10 años yendo a la iglesia y hay cosas en mi corazón que no han terminado de cambiar nunca, tristemente, pueden ser muchas cosas y hay situaciones difíciles, pero la realidad en el fondo es que estoy siendo un escuchador. Soy multitud. Acudo al llamado de donde esté Jesús, escucho un rato, pero eso es de un domingo y otro domingo. Pero la verdadera relación es lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu relación con Él, de domingo a domingo, entre semana. En los tiempos en los que tú abras la Biblia y leas un poco. En los tiempos en los que tú te pares en silencio, no solo para pedir, sino para decir, Señor, tú conoces lo que necesito, tú conoces mi ansiedad, tú conoces mi situación, mis problemas. Pero Señor, yo quiero conocer más de ti. Quiero conocer a qué cosas tengo que decir que no, porque no me convienen a mí. Y solo lo puedo saber si te conozco y si aprendo a escuchar tu voz. Si no hacemos esto, nuestras vidas no serán transformadas. Así que vamos a hacer una oración en grupo, individual, evidentemente, como he dicho antes. Pero vamos a aprovechar este momento con todo lo que hemos escuchado hoy
para renovar nuestros votos. ¿Qué os parece? ¿Sabéis lo que es eso? La gente que está casada cada cierto tiempo dice, vamos a hacer una renovación de votos, vamos a volver a recordar lo que nos prometimos y vamos a volver a decírnoslo. Vamos a tomar esa decisión personal. Piensa en tu corazón, ¿qué es lo que le pediste a Jesús? Piensa en el encuentro que tuviste con Él. Piensa en lo que le prometiste. Y párate ahora y di, mira, yo prometí estas cosas, prometí lo que fuera, pero hoy tomo la decisión porque sé que es tu Espíritu Santo hablándome a mí. No solo son palabras compartidas por alguien en la iglesia, sino que sé que durante todo este mensaje tú has estado hablando a mi corazón. Tú me has estado reclamando algo que yo llevo tiempo dejando para luego. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar las luces apagadas, todo el mundo con los ojos cerrados. Y si tú estás sintiendo que llevas tiempo alejado de Jesús, que quizás hace mucho, que quizás le conociste, pero te sientes alejado o alejada, te sientes frío, o quizás nunca tuviste una experiencia real y personal con Él, ponte de pie ahora y di, es una forma solo física de expresar algo que sentimos en el corazón, pero es como esa forma física de estos amigos que se mantuvieron de pie a pesar de que todo el mundo se arrodillaba. Vamos a hacer el ejercicio igual. Ponte de pie y en tu corazón, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero cambiar. Yo quiero empezar a seguirte en fidelidad. Yo quiero tomar la decisión de seguirte y de que tú entres en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú vivas en mí. Así que, la oportunidad, si estás sintiendo que el Espíritu Santo te está llamando y que tú quieres responder a este llamado, ponte de pie ahora. Y para el resto, porque no es solo una acción para aquellos que nunca conocieron a Jesús o que llevan tiempo alejados de Él, se puedan poner de pie. Si tú crees que has sido blando o blanda con las promesas que le hiciste a Jesús, si tú crees que no has estado